Hola a todos, sean todos ustedes y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de esta cuarta semana de nuestro módulo de decisiones estratégicas. Estamos en estas dos sesiones durante esta semana analizando lo que son las estrategias empresariales. Si ustedes se acordarán, en la sesión anterior lo que vimos fue en la estrategia competitiva. Principalmente el concepto de ventaja competitiva, cómo obtener una ventaja diferencial y liderazgo en costo. Luego analizamos la matriz de ventajas competitivas. Concluimos que había distintos tipos de industrias en las cuales podíamos clasificar nuestro quehacer. Industrias de volumen, industrias de estancamiento, pusimos, si ustedes se acuerdan, el caso de la industria siderúrgica, industrias fragmentadas e industrias de especialización. Y luego nos dimos cuenta que una empresa que produce múltiples productos o servicios o servicios puede operar, puede actuar en en varios binomios producto-mercado. Y por lo tanto, de hecho existen varias unidades estratégicas de negocio que coexisten. Y por lo tanto se hacía necesario introducir el concepto de cartera de actividades. Y la cartera de actividades era relevante estudiarla, para lo cual vimos dos técnicas, una la matriz BCG de la Boston Consulting Group y la matriz del método de atractividad-competitividad, la matriz General Electric. A partir de ahí definíamos distintos tipos de estrategia que debíamos seguir dependiendo el tipo de negocio en el que estábamos, dependiendo los atractivos, dependiendo la fortaleza de nuestras ventajas competitivas, y se derivaban diferentes estrategias. Hacer inversiones selectivas, invertir fuertemente, desinvertir y retirarse, encogerse, etc. Luego vimos el concepto de competitividad y dijimos hay 5 elementos que se asocian además a, a las 5 fuerzas de Porter que determinan cuál es el nivel de competitividad con el que actuamos en un mercado determinado. No es estrictamente el análisis de Porter, sí, es una asociación con los conceptos del análisis de Porter. Dijimos cuatro de esos elementos son externos y suponen por lo tanto amenazas potenciales. Los nuevos competidores, dado un mercado en el que operamos que es atractivo y la existencia eventual de barreras de entrada que sean relativamente bajas, hace apetecible la entrada a este mercado. Segundo, la existencia de productos sustitutos, y los productos sustitutos básicamente surgen debido a procesos de innovación y que son por lo tanto poco controlables. Tercero, el poder de los clientes en la medida que pueden integrarse hacia atrás, dados los atractivos del mercado en el que operamos, y el poder de los proveedores que al revés pueden integrarse hacia adelante en la medida que perciben que el mercado en el que operamos es igualmente atractivo. Y dijimos hay un quinto elemento, que es, a diferencia de los anteriores, que son amenazas potenciales, representa las amenazas reales, objetivas, actuales, que es la rivalidad entre los competidores reales. Lo que corresponde ver ahora es profundizar sobre el concepto de estrategias competitivas y adicionalmente las estrategias corporativas. Dos temas asociados a la estrategia corporativa: direcciones estratégicas, es decir, cómo se direcciona estratégicamente una organización, una empresa, y segundo, el método de desarrollo de las direcciones estratégicas. Volvamos atrás sobre las estrategias competitivas o genéricas o estrategias intraindustriales. Finalmente se trata de estrategia a nivel de las unidades estratégicas de negocio. Habíamos iniciado en la clase anterior, insisto, el análisis de la situación competitiva real y actual. Sobre este es el tema que profundizaremos ahora. Los elementos anteriormente vistos, nuevos competidores, productos sustitutos, poder de los clientes y poder de los proveedores,
definen situaciones de competencias hipotéticas posibles. La competencia real la analizamos a través del concepto de rivalidad o intensidad de los competidores o de la competencia, y a partir de ellas que se definen distintas estrategias para competir. Para ello, se usa preferentemente el concepto de unidad estratégica de negocio porque es a nivel de las unidades estratégicas de negocio que compiten las empresas. Las empresas no compiten corporativamente a menos que tengan una competencia global. Por ejemplo, Banco Santander y Banco BBVA globalmente compiten por mercado, pero lo hacen a partir de unidades estratégicas de negocios particulares. Y quiero mostrarles, por lo tanto, una transparencia donde aparece este concepto mejor graficado. Ah, aquí está. Bien, decíamos, vamos a estudiar las estrategias competitivas y para eso lo vamos a hacer desde tres conceptos, tres perspectivas. Hay tres autores que nos hablan sobre estos conceptos que interesa revisar. El primero de ellos es Kotler, los segundos autores son Miles Snow y el tercero Porter. En el caso de Kotler distingue cuatro tipos de estrategia que son aquellas que se relacionan en base a la relación de fuerzas existente entre los competidores del mercado. Estrategia de líder, estrategia de retador, estrategia de seguidor y estrategia de especialista. En el caso de las estrategias de líder, aquí estamos frente a quien detenta una posición en el mercado frente a otros competidores dada por su mayor participación, su market share es mayor. Y por lo tanto, aquí estas estrategias pueden ser de distinto tipo. Lo primero, una estrategia de crecimiento intensivo, es decir, crecer desarrollando la demanda, por ejemplo, en distintos mercados. Esto es propio de una empresa en franco crecimiento que detenta una posición de liderazgo y que quiere seguir siéndolo en distintos mercados. Pero no siempre esto es posible y a veces es necesario que estas empresas eh, desarrollen estrategias que sean más bien defensivas y pueden ser estrategias defensivas básicamente para refugiarse, para defenderse del ataque de competidores que aparecen, ¿no es cierto?, como más peligrosos. O seguir estrategias de tipo ofensivo, es decir, en lugar de desarrollar demandas globales en otros mercados, lo que buscan es aumento de la rentabilidad, por ejemplo, y eso lo pueden hacer por economías de escala, por curva de aprendizaje. Pero puede existir también que los líderes traten de reducir su cuota de mercado. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Que aparece a primera vista como algo raro, como algo especial. Bueno, puede ocurrir fundamentalmente porque cuando una empresa crece demasiado en un mercado determinado, lo hace sobre la base de ocupar los espacios que sus competidores tenían, hasta el punto en que se hace de una posición monopólica y en consecuencia pueden ser acusadas de de abuso de posición dominante y los perjuicios que eso tiene para su propia competitividad pueden ser mayores. En lo que ocurre, poníamos el caso antes, ¿no es cierto?, de Chile Tabaco y Philip Morris, y claramente Chile Tabaco en una posición de liderazgo en el mercado de las tabacaleras necesita abrir
sus estrategias, las posibilidades de competencia a Philip Morris, porque de otra manera pasa lo que le ha pasado en el último periodo, que es ser acusado de posesión monopólica. Las estrategias de retador, por su parte, tienen que ver con todas aquellas acciones que desarrollan quienes sin ser o sin poseer una posición de dominancia en el mercado, se enfrentan al líder. Es decir, desarrollan estrategias de riesgo, de ataque, en las cuales evidentemente pueden salir perjudicados y por lo tanto requieren que estas estrategias sean cuidadosamente administradas. Eh, y existirán desde aquellas estrategias más frontales en que lo que hace es enfrentarse abierta y directamente al líder, que es lo que pasa en la industria del retail nuestra, en que hay retos al líder Falabella, ¿no es cierto?, retado continuamente por Almacenes París, por Ripley, pero evidentemente requiere una relación de fuerza que le permita sostener eh, la estrategia de oposición que va a oponer el líder. Y puede haber otras estrategias alternativas, por ejemplo, en que le llamamos de tipo lateral, en que el oponente al líder lo que hace es aprovechar una ventaja, una ventana, una debilidad del líder a través de la cual puede entrar. Y eso lo puede hacer, ¿no es cierto?, eh, a partir de una estrategia particular de diferenciación en servicio, por ejemplo. Si en servicio encontramos que nuestro líder tiene limitaciones, tiene déficits, entonces lo que podemos hacer es precisamente desarrollar una estrategia fuertemente basada en servicio. ¿Qué es lo que pasa con las industrias de las telecomunicaciones celulares, en que las estrategias de retadores normalmente tienen que ver con la oferta de experiencia o de mejores servicios? Los seguidores, por su parte, son todos aquellos que tienen posiciones de mercado que son secundarias y no están en condiciones, además, financieras ni de fortalezas competitivas como para retar al líder. Y por lo tanto, aquí lo que hace un seguidor es básicamente seguir las mismas estrategias que marcan los líderes. Por eso les llamamos seguidores. Si un líder innova, entonces, o tiene una estrategia basada en la innovación de productos, un seguidor tendrá que hacer lo propio o copiar los adelantos, las innovaciones que los líderes van desarrollando. Y la estrategia de especialista, aquí, esto es bien interesante porque un especialista es aquel que puede desarrollar una particularidad, una estrategia muy específica, muy particular, y respecto de esa, tener un fuerte potencial de crecimiento. Por lo tanto, crecer en un segmento determinado, en un segmento etario, por ejemplo, en un segmento socioeconómico determinado. Eh, y aquí lo que hay es la posibilidad de que ese especialista desarrolle una capacidad distintiva. Por cierto, vamos a pasarnos aquí, existe la necesidad para desarrollar estas actividades de reto, de ataque al líder, existe una cierta relación de fuerzas y de rendimiento, en que la capacidad financiera, las espaldas financieras para desarrollar un ataque, por ejemplo, o dominar o tener que desarrollar una estrategia de retirada o un ataque lateral, tiene que ver con la relación entre eh, las inversiones necesarias, que las denominamos relación de fuerza. Volvamos atrás. Lo que corresponde ahora, por lo tanto, es fundamentalmente cómo entiende Miles y Snow, cómo entienden ellos,
la dinámica de las organizaciones, cómo definen las estrategias genéricas competitivas o estrategias intraindustriales. En estos casos, lo que tenemos en la definición según Miles y Snow, son cuatro definiciones también. La definición de defenders, de prospectors, analyzers y reactors. También cuatro denominaciones, cuatro clasificaciones distintas. Aquí lo importante es que una empresa catalogada como Defender es una organización que lo que va a tratar de hacer es defender su posición competitiva. Esa posición competitiva puede ser de liderazgo. A diferencia de lo que ocurre en el otro extremo con una empresa catalogada como Reactor, que lo que hace es reaccionar o desarrollar una estrategia más bien de retirada frente a otros competidores. Interesante en el caso de los prospectors, que los prospectors lo que hacen son fundamentalmente copiar, retar el lenguaje de Kotler, retar a la posición competitiva de los defenders, y muy interesante el caso de los analyzers, porque los analyzers lo que hacen es desarrollar estrategias basadas en la innovación, de tal manera de aprovechar incluso nichos de mercado. En el caso de la tipología de Porter, esta es más común, más conocida, probablemente ustedes ya la han estudiado con anterioridad. La estrategia competitiva, según Porter, se basa en la relación entre una ventaja competitiva o ventaja diferencial y cuál es el segmento o la cobertura de mercado en que se desarrollan los objetivos estratégicos. Y pudiera ser que los objetivos estratégicos se desarrollen a nivel de todo el mercado o solamente a nivel de un segmento de mercado. Y, alternativamente, que las ventajas diferenciales sean de costos o de diferenciación. Ventaja competitiva, de diferenciación o de costo. Y por lo tanto esto nos da origen a tres tipologías distintas de estrategia. Una de liderazgo en costo, es decir, buscar el precio más bajo, los costos más bajos y transmitir esos costos a precio, traspasarlos a precio a nivel de todo el mercado. Y de otra manera, una ventaja competitiva basada en una característica, en un atributo particular, en una ventaja diferenciadora. Y a eso, si esa ventaja diferenciadora la desarrollamos a nivel de todo el mercado, decimos que esta es una estrategia de diferenciación. Sin embargo, cualquiera de estas dos puede desarrollarse tan solo en un segmento, y en esos casos vamos a hablar de liderazgo en costo o de liderazgo en diferenciación, pero en un segmento determinado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desarrollar una estrategia particular segmentada o de nicho. Aquí lo relevante tiene que ver, de acuerdo a Porter, es que uno tiene que optar como empresa por una posición determinada. Y una posición determinada tiene que ver con la opción. Vamos a volver acá. La opción de costo o la opción de diferenciación. Y lo que no es recomendable, de acuerdo a Porter, es quedarse en la mitad. Una estrategia que no es ni lo uno ni lo otro. Una estrategia mal diseñada, de alguna manera, no es capaz de distinguir si estamos siguiendo una línea en que buscamos que nuestra ventaja competitiva sea la diferenciación en costo o nuestra ventaja competitiva es la diferenciación propiamente tal en calidad u otra variable.
Cualquiera sea el caso y cualquiera sea la tipología en que nosotros clasifiquemos a las empresas, de acuerdo a la tipología de Kotler, que como vimos finalmente bastante parecía a la tipología de Miles y Snow, o la de Porter, cualquiera sea el caso, aquí eh, hay decisiones adicionales que tienen que ser adoptadas, particularmente la inversión en marketing, porque la inversión en marketing, tal cual lo vimos antes, dice mucha relación con el tipo de estrategia que vamos a desarrollar, que es el concepto de relación de fuerzas. El resultado de la inversión en marketing tiene que ver con la cuota de mercado, por lo tanto, va a depender de nuestra capacidad financiera. Si vamos a retar, por ejemplo, al líder, o vamos a desarrollar una estrategia más de analyzer, o vamos a desarrollar una estrategia diferenciadora, eso tiene que ver con nuestras capacidades internas, pero también tiene que ver con la capacidad de invertir en marketing. Eh, es decir, para cerrar esta parte de este capítulo, el hecho de que nosotros hayamos visto, por una parte, aquellas amenazas potenciales eh, que pueden afectar la posición competitiva de nuestra unidad estratégica de negocio, se complementa con el hecho de que hay una serie de condiciones reales, internas, que tienen que ver con el cómo estamos compitiendo ante competidores que son de verdad en segmentos de mercados de verdad. Y eso supone, por lo tanto, que debemos desarrollar estrategias. Esas estrategias están dadas de acuerdo básicamente a tres formas de verlo, que son bastante complementarias. Porter es la más conocida de ellas, que nos dice que debemos ir por un camino de diferenciación o por un camino de costo. Eh, Miles y Snow, que nos hablan sobre cuatro tipologías de empresas que son bastante parecidas a la tipología que nos propone Kotler, que es también bastante conocida y que nos sitúa como empresa en una de cuatro posiciones. Dependiendo de la posición en que estemos, si somos retadores, seguidores o líderes, dependiendo de la posición en que estemos, tendremos que desarrollar unos ciertos tipos de estrategias para defender nuestra posición competitiva o para ir a la casa de mayor cuota de mercado, lo que se manifestará finalmente en inversiones de marketing cuyo resultado debe ser medido a partir de la cuota de mercado. El segundo tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con la estrategia corporativa. Y en la estrategia corporativa, pasamos de la estrategia competitiva a la estrategia corporativa, hay dos temas que vamos a analizar. El primero, que se llama direccionamiento estratégico o dirección estratégica, más bien. Y el segundo, el desarrollo de las direcciones estratégicas, es decir, cómo se desarrolla este concepto de lineamientos estratégicos a nivel corporativo. Y para eso vamos a ver una transparencia porque la mejor forma de explicarlo es la matriz de Ansoff, de Igor Ansoff, que muestra los distintos tipos de direccionamiento estratégico. Vamos a volver sobre las transparencias. Aquí está la matriz de Ansoff, que lo que hace es relacionar mercado y producto. Mercado y producto. La matriz de Ansoff es un instrumento, es una herramienta que es muy útil porque permite rápidamente listar eh, eh, distintas opciones estratégicas o direcciones estratégicas. Cada uno de estos elementos, retirada, consolidación, penetración de mercado, desarrollo del producto, diversificación o desarrollo del mercado, cada una de estas situaciones son direcciones estratégicas alternativas en función de la relación entre mercado y producto. ¿Cómo se construye la matriz de Ansoff? La matriz de Ansoff se construye a partir
de definir si estamos en un mercado, si nuestra estrategia se va a desarrollar en un mercado actual o en un mercado nuevo, y si lo vamos a hacer sobre la base de un producto actual o de un producto nuevo. Se definen, por ejemplo, la estrategia de retirada, que es cuando, o de consolidación o penetración de mercado. Si ustedes se fijan, son bastante distintas entre sí. ¿Qué significa esto? Que nuestro mercado, nuestro producto actual, lo vamos a poner en mercados nuevos. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es consolidar esa posición o penetrar el mercado. Eh, o desarrollar una estrategia de retirada, es decir, no hacerlo finalmente. Perdón, esto está, acabo de darme cuenta, esto está al revés. Cuando el mercado es actual y el producto es actual, tenemos tres alternativas de direccionamiento estratégico. Uno, de retirada, es decir, debemos desinvertir. Segundo, consolidar nuestra posición competitiva, si somos líderes en el mercado, por ejemplo. Y tercero, penetración de mercado, es decir, profundizar, mejorar nuestra participación relativa. En cambio, cuando tenemos un producto, nuestro producto actual, en un mercado nuevo, les repito que esto es al revés, por favor, en un mercado nuevo, lo que estamos haciendo es desarrollar el mercado. Con nuestro producto actual estamos yendo a mercados nuevos. Al revés, un producto nuevo en un mercado actual significa que estamos desarrollando producto. Y en un mercado actual, un producto nuevo en un mercado actual. Y un producto nuevo, en un mercado que es igualmente nuevo. Es decir, estamos incursionando a través de la innovación, por ejemplo, pero no tan solo para ir a el mercado actual, sino a otros mercados geográficos o definidos por otras variables psicográficas o demográficas, y entonces estamos hablando de diversificación. Cada una de estas alternativas o direccionamientos estratégicos, ¿no es cierto?, las pueden ver con detalle en sus apuntes. Quiero, sin embargo, detenerme en la estrategia de diversificación. La estrategia de diversificación, insisto, producto nuevo en un mercado nuevo, diversificación. Y en este caso es típica la estrategia de lanzamiento de productos nuevos, pero no en el mercado actual, sino en mercados nuevos, en mercados diferentes. En este caso existen dos tipos de diversificación: la diversificación relacionada y la diversificación no relacionada. Evidentemente la diversificación relacionada tiene que ver con que el tipo de diversificación, eh, el producto mercado no es totalmente nuevo. Y aquí lo que usamos es una cierta diversificación sinérgica, en el sentido de que la unidad estratégica de negocio nueva pertenece básicamente a la misma cadena de valor global de la organización. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo, por ejemplo, es que nos vamos a integrar vertical u horizontalmente, de tal manera que lo que estamos haciendo es aumentar el número de eslabones dentro de una cadena productiva, pero dentro del mismo sistema de valor. Es lo que ocurre cuando hacemos una integración horizontal. Una integración horizontal es típicamente una compra de una empresa, una fusión entre dos empresas, entre dos o más empresas. Lo que estamos haciendo es incrementar, por lo tanto, las posibilidades, estamos complejizando nuestra cadena de valor, pero hay relaciones que son sinérgicas, estamos dentro del mismo sistema. Lo propio ocurre con la integración vertical, en que lo que hacemos es, si la integración vertical es hacia atrás, lo que estamos haciendo es aumentar nuestra cadena de valor hacia atrás. Y si la integración vertical es hacia adelante, entonces estamos incrementando, estamos aumentando, estamos complejizando nuestra cadena de valor hacia adelante. La otra alternativa es una diversificación no relacionada. Y aquí es una dirección estratégica que se desarrolla fuera del sistema de valor de la industria. Aquí incursionamos
en productos que son absolutamente nuevos y mercados que son absolutamente novedosos para nosotros. Aquí no hay sinergia entre distintos centros estratégicos vistos a partir de las cadenas de valor. Las cadenas de valor no son complementarias. En general, casi no son complementarias en nada. Pudieran ser complementarias, pero muy parcialmente, solo a nivel de compartir ciertos direccionamientos estratégicos, ciertas estructuras corporativas, por ejemplo, toda la estructura presupuestaria o de financiamiento de la empresa. Eh, y para finalizar, para finalizar, eh, quisiera hablarles sobre los métodos de, de direccionamiento estratégico, es decir, cómo implementamos estas direcciones estratégicas. Hemos visto que las direcciones estratégicas pueden ser de diversificación total hasta de concentración, de consolidación, de retirada, dependiendo si estamos en mercados nuevos o actuales y si estamos desarrollando vía innovación productos nuevos o son los mismos productos los que los vamos a expandir en términos de mercado. ¿Cómo implementamos ahora estas direcciones estratégicas? Y podemos decir que hay tres mecanismos a través de los cuales lo hacemos. Lo primero es el desarrollo interno. Segundo, el desarrollo conjunto. Y tercero, las adquisiciones. Cuando hablamos de desarrollo interno, lo que estamos diciendo es que con nuestras propias capacidades, capacidades de gestión, capacidades financieras, es decir, capacidades competitivas, con nuestras propias capacidades vamos a desarrollar estos direccionamientos estratégicos, ya sea de diversificación en los casos más extremos o de consolidación en el caso más cercano, o de retirada incluso. Esto supone, por lo tanto, que contamos con todas las capacidades para hacerlo. Sin embargo, hay otras ocasiones en las cuales, sobre todo en ocasiones en que los direccionamientos estratégicos tienden más a la diversificación de mercado, de producto o de mercado de producto. En esos casos puede ser necesario hacer desarrollos conjuntos. Y vamos a hacer desarrollos conjuntos con otras empresas, con competidores, con proveedores, incluso con clientes. Lo que vamos a hacer es fortalecer nuestra posición, nuestras capacidades internas, nuestras competencias internas, producto de que carecemos de ellas y en consecuencia las vamos a buscar en otros aliados. Fundamentalmente aquí lo que se desarrolla es la capacidad de alianza estratégica de la empresa. Y lo tercero es que el desarrollo del direccionamiento estratégico o la implementación de las directivas estratégicas puede hacerse por la vía de la adquisición o de la fusión. Podemos crecer en mercado, podemos crecer en producto, podemos consolidar nuestras posiciones competitivas, podemos crecer en un mercado determinado por la vía de incorporar a otras empresas, adquirir otras empresas o fusionarnos con otras. Por ejemplo, las fusiones en los sistemas financieros, las fusiones que ha habido en los últimos años en el mercado de las telecomunicaciones o en el mercado de la industria de los celulares o de la industria del cable, tienen mucho que ver con esto. Lo que hacen las empresas es incorporar ciertas capacidades, por cierto, clientes, pero adicionalmente ciertas capacidades a las organizaciones. Esa es la manera entonces a través de las cuales se pueden implementar, se pueden desarrollar estas directivas estratégicas. ¿Qué determina un método u otro? Solo la decisión de emprender la estrategia solos o en conjunto con otros, y por lo tanto esto tiene componentes desde el punto de vista del uso y la disponibilidad de los recursos y desde el punto de vista de la propia estrategia de la organización. Hay organizaciones que quieren avanzar solas, desarrollándose en el tiempo, y hay otras que son más prácticas, más pragmáticas, y lo que buscan son alianzas
o fusiones o compras, adquisiciones, ¿no es cierto?, para desarrollar sus estrategias. Con esto damos por terminado esta cuarta semana de análisis del capítulo o del módulo denominado decisiones estratégicas. Lo que hemos visto hoy día es la complementación de las estrategias competitivas que ya habíamos visto en la clase anterior y las estrategias corporativas. Las estrategias corporativas, particularmente dos elementos. Primero, las direcciones estratégicas, direccionamiento estratégico o directrices estratégicas. Y segundo, cómo implementamos esas directivas estratégicas. Nos vemos la próxima semana con el último capítulo de este módulo y lo que vamos a hacer ahí es analizar fundamentalmente cómo evaluamos las estrategias. Hasta luego.